Buenas tardes a todos. Tengan una excelente tarde. Soy estudiante de la Universidad CETEC, cursante en la licenciatura de Psicología. Mi nombre es Rogelio Rosales Pantoja, alumno del profesor Alejandro Escorza. Les hablaré acerca de un tema que me parece muy interesante, acerca de la teoría de la personalidad de Sigmund Freud, pero desde las partes que lo conforman. Iniciaré con la teoría del psicoanálisis, psicoanalítica. La teoría psicoanalítica es el conjunto de ideas y principios que desarrolló Sigmund Freud para explicar el funcionamiento de la mente humana, cosa que explicaremos más adelante. La teoría de la personalidad de Sigmund Freud fue variando a medida que avanzaba en su desarrollo teórico. La teoría del psicoanálisis, en el marco teórico que sustenta el psicoanálisis como método de investigación, diagnóstico y tratamiento de los problemas mentales. Sus fundamentos de estas teorías incluye la teoría psicoanalítica de Freud, pero también las aportaciones de otros autores que ampliaron, modificaron o criticaron algunos aspectos de la obra freudiana. La teoría de la personalidad, esta la desarrolló quien fue Freud, que nació en Pribor, Moravia, una región en aquel entonces que era parte del Imperio Austriaco, en una familia judía, el 6 de mayo de 1856, que más tarde se mudaron a Viena, donde viviría la mayor parte de su vida. Ahí realizó sus estudios de medicina y empezó a mostrar interés en los trastornos nerviosos, lo que lo llevaría a desarrollar la teoría del psicoanálisis en el futuro. Esta teoría propuesta por el célebre del padre del psicoanálisis se caracteriza por ser estructural. Los modelos que explicó a continuación no han de tomarse como una verdad absoluta, sin embargo son herramientas de gran utilidad para poder comprender la dinámica de la psique humana, aunque se explicaran por separado, todos están relacionados entre sí. La teoría del psicoanálisis es el marco teórico que sustenta el psicoanálisis como método de investigación, diagnóstico y tratamiento de los problemas mentales. La teoría del psicoanálisis incluye la teoría psicoanalítica de Freud, pero también las aportaciones de los autores que ampliaron, modificaron o criticaron algunos aspectos de esta obra freudiana, como fueron Carl Jung, Alfred Adler, Melanie Klein, Jacques Lacan y Eric Fromm. Por lo tanto, la teoría psicoanalítica es una parte de la teoría del psicoanálisis, pero no la única. La teoría del psicoanálisis es más amplia y diversa que la teoría psicoanalítica, ya que abarca diferentes escuelas y corrientes dentro del campo psicoanalítico. No se puede decir que una teoría sea mejor que otra, ya que ambas tienen sus puntos fuertes y débiles, sus seguidores y detractores, sus evidencias y sus críticas. Lo que se puede hacer es analizar cada teoría desde una perspectiva histórica, científica, filosófica y ética y valorar sus contribuciones y limitaciones al conocimiento de la mente humana. La teoría de la personalidad de Sigmund Freud fue variando a medida que avanzaba en su desarrollo teórico. Para el psicoanalista, la personalidad humana es producto de la lucha entre nuestros impulsos destructivos y la búsqueda del placer. Por supuesto, sin dejar a un lado los límites sociales como entes reguladores. La construcción de la personalidad viene a ser un producto del resultado de la forma que emplea cada persona para lidiar con sus conflictos internos y las demás demandas del exterior. La personalidad marcará así la forma en que cada uno se desenvuelve en lo social y se enfrenta a sus conflictos internos y externos. Freud, médico, neurólogo, austríaco y padre del psicoanálisis, puso 5 modelos para conceptualizar la personalidad: topográfico, que es aquel iceberg; dinámico, económico, genético y estructural. Modelo económico. Tiene que ver con la forma del funcionamiento de aquello que Freud denominó pulsión, la cual puede ser entendida a grosso modo como la energía que nos impulsa a buscar un fin determinado. La pulsión es el motor y la energía que nos mueve. En este sentido, Freud consideraba que todo comportamiento estaba motivado por las pulsiones, a las que dividió en pulsión de vida, eros, y pulsión de muerte, thanatos. La pulsión de vida está relacionada con la capacidad de autoconservación del individuo, impulso para crear, protegerse y relacionarse. En cambio, la pulsión de muerte está vinculada a las tendencias destructivas del ser humano hacia sí mismo o hacia el otro, relacionándolas con el principio de nirvana, que es la nada, la no existencia al vacío. Modelo genético. Este modelo sigue las 5 etapas del desarrollo psicosexual, caracterizado por la búsqueda de gratificación en las zonas erógenas del cuerpo, cuya importancia
Depende de la edad. Freud descubrió que no solo el adulto encuentra satisfacción en las zonas erógenas, sino también que el niño también lo hace. La gratificación excesiva en estas etapas o la frustración repentina de alguna harán que se desarrollen ciertos tipos de personalidad. Las etapas o estadios del desarrollo psicosexual en la teoría de la personalidad de Sigmund Freud son etapa oral de 0 a 18 meses. El foco del placer es la boca, chupar, besar y morder. La fijación en esta fase se relaciona con una personalidad oral receptiva a seguir buscando el placer por medio de la boca, fumar, el comer, demás. Por el contrario, la frustración repentina se relaciona con una personalidad oral agresiva. Procura el placer siendo verbalmente agresivo y hostil con los demás. Etapa anal. De los 18 meses a los 4 años. El foco del placer es el ano, retener y expulsar. Un control muy estricto de la misma se relaciona con la personalidad retentiva mezquina o por el contrario, personalidad laxa derrochadora. Etapa fálica. De 4 a 7 años. El foco del placer se centra en los genitales. La masturbación a estas edades es bastante común. Ocurre la identificación con el padre o la madre y se resuelve el complejo de Edipo, la cual estructura la personalidad y sirve para captar las normas sociales por parte del individuo. Etapa de latencia, de 7 a 12 años. Durante este periodo, Freud supuso que la pulsión sexual se suprima al servicio del aprendizaje y así facilitar una integración cultural del sujeto a su entorno. Etapa genital, de 12 años en adelante, representa la aparición de la pulsión sexual en la adolescencia dirigida hacia las relaciones sexuales. Se reafirma la identidad sexual del hombre o la mujer. El aparato psíquico hace referencia a la mente humana. Según la teoría psicoanalítica propuesta por Sigmund Freud, el famoso neurólogo utilizó este término para referirse a una estructura psíquica capaz de transmitir, transformar y contener la energía psíquica. Según la primera teoría freudiana, que fue en el año 1900, el aparato psíquico está dividido en tres niveles: el consciente, el preconsciente y el inconsciente. Esta estructura está compuesta por tres instancias que coexisten y se relacionan entre sí, integrándose a los diferentes niveles. Estas instancias son el ello, el yo y el superyo, las cuales son descritas más adelante. El sistema consciente es el relacionado con la percepción de la memoria, no porque sea capaz de memorizar. Esto le corresponde al sistema preconsciente, sino porque entre sus funciones está la de rememorar, de afuera hacia adentro. Puede ubicarse como el primer sistema entre el mundo exterior y el preconsciente. El sistema preconsciente podría ubicarse entre los dos sistemas. En él se hallan los pensamientos o vivencias que dejaron de ser conscientes, pero que pueden volver a serlo mediante el esfuerzo de la conciencia en rememorarlos. Es decir, los pensamientos alojados en este sistema han sido despojados de la conciencia porque ésta se encuentra percibiendo constantemente. El sistema inconsciente es aquel que contiene todos los pensamientos y percepciones que han sido rechazados por la conciencia y en los cuales ha operado una censura. Estos contenidos son mayores. Los representantes de aquellos elementos reprimidos en la infancia refieren a todo aquello que ha sido negado por la represión en tanto le genera displacer a la conciencia. Es de este modo como el sistema inconsciente se rige por el principio de placer. Estos elementos intentan acceder a la conciencia generando una fuerza o especie de tensión psíquica, la cual es limitada o frenada por medio de la censura. Anna Freud, la famosa hija de Sigmund Freud. Anna fue la sexta hija nacida de la familia Freud, nacida el 3 de diciembre de 1895. Anna creció como una niña problemática. En 1918, el padre de Ana comenzó un intenso psicoanálisis sobre ella y poco después Ana se obsesionó con los estudios de su padre y en 1923 Ana comenzó su propia práctica psicoanalítica con niños. Anna Freud es especialmente conocida por su libro El yo y los mecanismos de defensa. En sus páginas explica cómo funciona cada una de estas dinámicas, dedicando un apartado especial acá al uso de los mecanismos de defensa de los niños y de los adolescentes. Asimismo, también ahondó en una idea interesante y es el hecho de que la mayoría de nosotros aplicamos diferentes mecanismos de defensa y que no hay nada de patológico en ello. El enfoque de Ana no se centraba tanto en los síntomas posibles de anomalías, como lo hizo su padre. Buscaba también combinar su prisma teórico con una psicología más al uso que a todos nos fuera útil práctica.
Entre los múltiples mecanismos de defensa que enunció Ana Freud, estos serían sin duda los más reconocidos. Reprensión responde a la necesidad de contener los pensamientos y emociones que mantiene la ansiedad. Proyección es la capacidad y costumbre de ver los defectos propios en otra persona. Desplazamiento, la transferencia de sentimientos negativos hacia terceras personas. Regresión, volver a una edad más joven psicológicamente con las costumbres y los patrones propios de esa edad anterior. La importancia de las relaciones tempranas, dijo Ana Freud, que defendió a lo largo de toda su vida la necesidad de cuidar, atender a las relaciones tempranas de un niño como mecanismo esencial para su correcto desarrollo. Sus trabajos sobre los pequeños que habían sufrido abandono o negligencia extrema, por ejemplo, sentaron las bases para las múltiples investigaciones posteriores. Uno de sus dichos dijo: lo que siempre he querido para mí es mucho más primitivo, probablemente no es más que el afecto de las personas con las que estoy en contacto y su buena opinión sobre mí. Estructura del aparato psíquico en la segunda tópica de Freud. A medida que Freud avanzaba en sus investigaciones, en 1923 reformuló la teoría del aparato psíquico presentada hasta el momento. Esta nueva teoría o segunda tópica viene a complementar a la anteriormente propuesta. Freud presenta entonces al aparato psíquico dividido en tres instancias: el ello, el yo y el superyo. El ello es el lugar donde se encuentran las energías psíquicas de índole erótica o libidinal, las energías psíquicas de origen agresivas o destructivas y aquellas de naturaleza sexual. Esta instancia está constituida por los impulsos instintivos, rigiéndose por el principio de placer, búsqueda de satisfacción inmediata del impulso, es decir, representa el instinto. El ello es todo inconsciente, pero solo una porción del mismo es poseedora de elementos reprimidos, pues el resto se hallan los elementos de carácter hereditario e innato. El yo es quien representa a la conciencia o a lo consciente de la tópica anterior. Se encuentra en relación de dependencia respecto al ello y al superyo. Es la instancia psíquica encargada de defender al sujeto ante la percepción de algo desagradable, poniendo en marcha el proceso de represión. Al estar en contacto con la realidad, el yo se presenta como adaptativo, siendo responsable de mantener el organismo en equilibrio. El superyo es la tercera instancia del aparato psíquico, resultante de una separación del yo. Aparece como crítico y juez, censurándolo. Es la parte inconsciente de la personalidad que controla las actividades conscientes. El superyo representa las ideas de autoconservación, la conciencia moral, la autocrítica, la culpa y el autocastigo, entre otras. Su misión es ir contra la gratificación de los impulsos que rompan con la ética y moral del sujeto. Conclusiones. Por lo tanto, la teoría psicoanalítica es una parte de la teoría del psicoanálisis, pero no la única. La teoría del psicoanálisis es más amplia y diversa que la teoría psicoanalítica, ya que abarca diferentes escuelas y corrientes dentro del campo psicoanalítico. No se puede decir que una teoría sea mejor que otra, ya que ambas tienen sus puntos fuertes y débiles, sus seguidores y detractores, sus evidencias y sus críticas. Lo que se puede hacer es analizar cada teoría desde una perspectiva histórica, científica, filosófica y ética, y valorar sus contribuciones y limitaciones al conocimiento de la mente humana. Por todo esto, les agradezco su atención. Espero que este video sea de ayuda para cada uno. Por su atención, muchas gracias.